Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le compete al magisterio y a toda la comunidad educativa del departamento de Caldas, y también vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Se adelantan adecuaciones, arreglos y también construcciones de varias instituciones educativas en diferentes municipios del departamento de Caldas. En algunos ha habido problema por el tema de la contratación y en otros avanzan los procesos. Buscamos con los docentes de municipios y corregimientos de Caldas cuál es la situación de infraestructura en las instituciones educativas de sus localidades. En algunas faltan adecuaciones y en otras se adelantan procesos. En los temas de infraestructura hay compromisos que se adquirieron años atrás, como se vivencia en la institución educativa Santa Teresita, donde ya se había solicitado algo para la infraestructura de la sede central, no se cumple. Se sabe de instituciones que también están carentes en cuanto a servicios públicos y en muchas más cosas. Eso sigue ahí, en que se va a cumplir, pero en definitiva no hay ninguna acción en este momento frente a eso. Bueno, en la Merced la infraestructura es generalmente bien, por decirlo de alguna forma, pero como todo no es perfecto y hay muchísimos inconvenientes. Te voy a hablar específicamente de la Felisa. Tenemos un grado que tiene inconvenientes porque le entra el agua. Hay varios salones donde no se pueden dejar libros, ni cuadernos, ni nada ahí cerca porque les entra el agua. Con respecto a mi institución, que es la zona rural al oriente de Victoria, entonces no muy mala porque no tenemos aulas adecuadas, no contamos con lo básico como son los servicios, digamos el agua, una carretera adecuada, no tenemos equipos. Bueno, infraestructura, más de lo que sabemos, las aulas no son pues las correspondientes al número de matrícula. En el caso de La Dorada pues yo no cuento con esa dificultad porque en mi escuela sí tenemos pues un aire, pero en el caso particular de La Dorada es bien sentido el tema del clima, muchos niños por salón, no hay unos aires pues que garanticen un trabajo confortable con los estudiantes. Tenemos profesores con citas de especialistas que los demoran mucho tiempo. En el caso particular de una compañera que necesitaba una cirugía de columna y la tuvieron hospitalizada mucho tiempo acá en Manizales y no le habían definido nada de la cirugía hasta hace poco. El tema de las complicaciones en algunos trabajos que se adelantan se debe a que la contratación que se da por parte del contratista no cumple con sus obligaciones de ley con los que se contrata. Bueno, mire, nosotros tenemos de los 27 proyectos de infraestructura que estamos desarrollando, ya hemos entregado 8. Quiere decir que tenemos 19 pendientes. Dentro de los 19 pendientes nos faltan 4 por iniciar labores, los otros 17, los otros están ya en ejecución. En Victoria se solucionó el día siguiente. Hoy tenemos una para en el Marco Fidel de La Dorada, que ya lo estamos solucionando. Hemos tenido algunas dificultades con los subcontratistas en Dorada, que ya lo estamos manejando con el FIE, y en Pensilvania. En estos días vamos a entregar ya el de Arauca, que está esperando solamente el retiebre de la CHEC. Estas falencias lo que conlleva es a los retrasos en las obras, por eso la Secretaría de Educación Departamental hace la mediación para que las obras continúen. La idea es que nosotros giramos los recursos y quien contrata es el Ministerio de Educación a través del fondo FIE, que lo creó el Ministerio del Gobierno Nacional para la contratación de las 30.000 aulas. Luego nosotros solamente tenemos veedurías y cada que nos ocurre esto presionamos, enviamos oficios y exigimos el cumplimiento de pólizas en las tardanzas. Ya se ha convocado por parte de la Secretaría de Educación del departamento a la entidad que se encarga de manejar estos contratos para que dé las explicaciones necesarias y plantee las soluciones. Para estos efectos ya citamos al director del FIE, viene el 25. A reunión con el gobernador y con nosotros para poder pedirles explicación de las tardanzas en algunos proyectos. Por lo demás va funcionando. Se espera que se cumpla con el cronograma establecido y con los plazos asignados a la entrega de las obras de infraestructura educativa.
Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de John Alexander Gómez, secretario de Asuntos Pedagógicos de Educal. Un fraternal saludo para el magisterio caldense. Desde la Junta Directiva de Educal queremos hacer un reconocimiento a la amplia movilización que se ha venido dando por parte de las universidades públicas en el país, también una participación importante de los estudiantes de las universidades privadas. Pensamos que es un momento clave en medio de la definición del presupuesto general de la Nación para el año 2019, teniendo en cuenta que hay una crisis profunda financiera de las universidades en nuestro país. Los rectores plantean que para poder culminar este año se requieren 500.000 millones de pesos a la base presupuestal de las universidades, y desde el movimiento estudiantil se han ido planteando que se requieren alrededor de 4.5 billones de pesos para que efectivamente puedan seguir funcionando las universidades y no se empiecen a dar cierres y reestructuraciones de estas. Queremos exaltar ese alto nivel de movilización y compromiso del estudiantado, de los maestros, trabajadores universitarios, e igualmente la vinculación pues que desde FECODE se ha tenido a estas jornadas de movilización que se han venido dando. Los anuncios que ha hecho el gobierno nacional de 500.000 millones de pesos en un primer momento y luego de 1 billón de pesos para las universidades de recursos de regalías que serán entregados en 2 años, claramente no cumplen con las expectativas del movimiento universitario y en general de los sectores educativos que estamos apoyando esta protesta nacional, debido a que no se va directamente a la base presupuestal de esos 500.000 millones anunciados por el gobierno de Duque. Solamente 55.000 millones irían a la base presupuestal. En ese sentido no se está solucionando de fondo la problemática que tiene hoy la educación pública y en particular las universidades del país. Por eso sigue siendo una bandera fundamental la que ha planteado FECODE desde el año 2017, que logremos llegar a un 7.5% del Producto Interno Bruto para la financiación de toda la educación en el país, que eso implica llegar a más o menos a unos 85 billones de pesos para el presupuesto de la educación en Colombia. En segundo lugar, queremos resaltar el triunfo que pensamos se ha logrado desde FECODE y en general de la movilización que se ha dado frente al retiro del proyecto de ley 057, que ya habíamos planteado previamente, un proyecto de ley lesivo para la educación en Colombia y que afectaría profundamente el tema de las transferencias y el sistema general de participaciones específicamente para la educación de las entidades territoriales, teniendo en cuenta que se descarga sobre los hombros de las entidades territoriales, de las instituciones educativas y de los padres de familia la financiación de la educación en cada uno de nuestros municipios y departamentos. Por eso vemos importante que se haya enviado una carta de solicitud firmada por el ministro de Hacienda y la ministra de Educación al Congreso de la República, planteando la solicitud de retiro, teniendo en cuenta que era un proyecto de ley presentado por el gobierno. Ellos son quienes directamente deben solicitar el retiro y eso es parte precisamente, y lo vemos como un triunfo de las solicitudes que ha venido haciendo FECODE y obviamente en el marco de toda esta movilización nacional que se ha venido dando, que se haya dado este retiro del proyecto de ley. Se realizó el foro educativo por la financiación de la educación pública en la Universidad de Caldas. Varios de los conferencistas y los asistentes plantearon cuáles serían las posibles soluciones.
Las políticas actuales de la educación han hecho necesario que se abran espacios de disertación y planteamientos frente a la financiación de la educación pública. Por eso Educal abrió el espacio de debate en el foro educativo que reunió a padres de familia, docentes y a toda la comunidad en general para conocer qué es lo que sucede. Yo pienso que si el gobierno no tiene los recursos para ayudarnos a nosotros las madres para que nuestros hijos salgan adelante, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros hijos si solo vengamos desde un salario mínimo? Entonces yo digo que debe empezar por el gobierno, por el Estado, empezar a financiar los estudios de nuestros hijos. Claro que la respaldo totalmente porque así yo también tengo hijas y seguro que mis hijas quieren entrar a la universidad y quieren salir adelante. Entonces la respaldo totalmente porque hoy es por ellos y mañana por mis hijas. Y es que la movilización que desarrollan los estudiantes ha abierto el debate sobre la desfinanciación de la universidad pública y que se hace necesario que recursos lleguen a las universidades para que cada vez sean más los estudiantes que lleguen a instituciones académicas. Hay que llamar la atención del gobierno nacional en el sentido de que la educación pública requiere de apoyo financiero. Ese presupuesto de la guerra de la cual nosotros tanto estuvimos inmersos y vivimos negativamente se tiene que convertir en apoyo de la educación. Razón tiene la educación superior y por eso la acompañamos desde la educación básica en sus protestas, en sus movilizaciones, en esas vías de hecho positivas, porque no puede ser que sigamos siendo la cenicienta, la educación en Colombia, cuando ya no tenemos guerra, o al menos estamos acordados en no tener guerra. Plantear soluciones o posibles escenarios fue uno de los principales objetivos del foro, que dilucida cuál es la salida al problema financiero que sufren las universidades y que las tiene al borde de la quiebra. Digamos que hay que medir dos tiempos de la acción. Hay que solucionar una contingencia que se tiene en este momento y es poder cubrir un faltante que hay en las instituciones de educación superior particularmente para culminar con el año, con el 2018. Y eso es de ya. Y eso requiere que se intervenga, que se intermedie, requiere un recurso de carácter inmediato. Y hay una acción estratégica de largo plazo, de mediano plazo, para que este problema no lo tenga la educación cada 4, cada 5, cada 6 años o cada 10 años. Además que no podemos esperar tanto tiempo para solucionarle ese problema a toda una sociedad que además está entrando en un proceso de un posconflicto donde esperamos que la sociedad y el país tengan unas nuevas dimensiones de su desarrollo. La movilización ayuda para que el gobierno entienda que este no es un clamor de una institución, sino de una sociedad en general, pero también ayudan para que la sociedad entienda qué es lo que la universidad particularmente está reclamando. Y creemos en ese sentido que es importante esa movilización porque la universidad es de todos y ese es el eslogan que tenemos en la universidad, todos somos la Universidad de Caldas. El problema no es de los universitarios, es de todos, porque los estudiantes que avanzan en su educación secundaria buscan acceder a una educación superior y los padres aspiran a que sus hijos se formen y capaciten. Por eso el apoyo de toda la comunidad es necesario para el futuro de la universidad pública. El tema de la prestación de los servicios de salud no es un problema solamente de Manizales, donde convergen la mayoría de docentes para las citas de los especialistas o para reclamar medicamentos. En los municipios también hay problemas. La prestación de los servicios de salud para el magisterio cada vez afronta más traumatismos y solo lo vemos reflejado en los servicios que se ofertan en Manizales. Pero esta situación no es solo de la capital de Caldas. Hicimos la tarea para conocer cómo está en los municipios. El tema de salud en Manzanares está bastante delicado porque pues la IPS que nos presta el servicio es una IPS que puede dejar a los docentes 2 horas, 3 horas esperando en un servicio de urgencias, por ejemplo. Que a su vez la EPS subcontrató otra entidad que en este caso ya no pelea uno directamente con Cosmitec, sino pues allá en La Dorada nos atiende otra entidad que se llama Medicare. Bueno, en cuanto al municipio de Victoria, suceden también 2 casos particulares. Los docentes que están ubicados en el municipio cercanos al municipio de Victoria tienen el servicio allá. Sin embargo, tenemos que para especialistas y médicos general ir hasta La Dorada. No le dan una solución y simplemente es no, tienen que hacer las terapias, no, y no le encuentran una solución. Entonces es complicado a la hora de buscar los especialistas. Nosotros las transmitimos obviamente a los dirigentes de Manizales, pero eso se ve en todo el departamento de Caldas. De verdad el déficit de salud es muy alto.
La verdad, la situación y el drama se repiten en todos los rincones de los municipios del departamento de Caldas: la entrega de medicamentos, la asignación de citas o la consulta con especialistas. Precisamente porque tenemos un régimen especial que no es régimen especial, tenemos pésimas atenciones con médicos especialistas, es conocido pues por la comunidad en general el tema de los medicamentos, que no se nos dan los medicamentos que tenemos. La Dorada tiene una tercerización del sistema de salud a través de Medicar y la verdad es muy complicado, muy difícil el servicio, las citas se demoran mucho, los medicamentos, los tratamientos, entonces muy malo. Conozco muchísimos casos en los cuales hay dificultades a la hora de poder ir hacia especialistas. ¿Listo? En el momento del médico general de pronto la cita se hace un poco ágil, pero a la hora de ir a un especialista se han visto muchísimos inconvenientes. En este momento tenemos dificultades, las citas médicas generales se demoran, las citas con especialistas se demoran. Nosotros como subdirectiva sindical somos los que en este momento como que soportamos todas las quejas de los docentes. Ya se hizo una rueda de prensa para dar a conocer lo que sucede con la prestación del servicio de salud. Ahora vendrán acciones que sean contundentes y que sirvan para que se cumpla con lo contratado. Continúan los estudiantes de las universidades públicas del país realizando movilizaciones y concentraciones exigiéndole al gobierno nacional que designe la partida presupuestal necesaria para la continuidad y para la financiación de la universidad pública. La marcha del 10 de octubre fue el inicio de una serie de acciones por parte de los estudiantes de las universidades públicas para decirle al gobierno que detenga la desfinanciación y que aumente los presupuestos. La marcha multitudinaria que se realizó demuestra que los estudiantes están firmes en las peticiones que se plantearon. El 27 de septiembre los estudiantes de educación superior en Colombia radicamos un pliego de exigencias que tiene 10 puntos. Pliego de exigencias donde básicamente en este momento lo que estamos pidiendo es un aumento presupuestal de 4.5 billones para el presupuesto general de la Nación del 2019, donde exigimos al igual el pago de la deuda histórica que en este momento es de más de 18 billones de pesos de las instituciones públicas de educación superior, y otros puntos más que lo que hacen es comenzar a garantizar la educación como derecho fundamental y bien común. El día de hoy se vota en el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación. Docentes de varias universidades del país iniciaron una huelga de hambre con varios propósitos, todo con el fin de que los recursos lleguen a la financiación de la universidad. Bueno, hay que entender que la universidad pública colombiana está pasando una crisis demasiado grave y pues esto va a conllevar a que a futuro muchos estudiantes no puedan, al menos la gente de escasos recursos pueda estudiar. Entonces algunos profesores que con una convicción férrea, con al menos unos principios que los obligaban a tomar estas decisiones, han querido hacer una presión al gobierno nacional y por eso pues han decidido entrar a una huelga de hambre, una huelga que ellos han denominado voluntaria, para así poder lograr unos objetivos, que es que el gobierno pueda financiar la educación pública colombiana. Algunos otros docentes plantearon la necesidad de realizar pedagogía pacífica en los semáforos de las vías para sensibilizar a la comunidad sobre esta situación. Hay que decirlo que el profesor Juan Carlos Yepes, junto con los otros 3 profesores que a nivel nacional se han unido a esta huelga de hambre, ellos han dicho que lo que quieren es que se genere una mesa de negociación y que en esa mesa de negociación converjan la ministra de Educación, el ministro de Hacienda y que también hayan, al menos por parte del CESU, unos representantes e igual representantes de los rectores, y que ellos puedan al menos, o que se pueda definir por parte del Estado ya los recursos mínimos necesarios para que se salga de esta crisis. Un grupo grande de estudiantes de la Universidad Nacional y de la de Caldas estuvieron en las afueras de la ciudad, haciendo visible la protesta, que es de interés general y que se hace previo a lo que será la asignación del presupuesto para el 2019 por parte del Congreso de la República. Los estudiantes salimos a tomarnos las vías nacionales, pero también a hacer pedagogía de manera pacífica. ¿Por qué? Porque queremos contarle a todos los colombianos cuáles son nuestras exigencias y cuál es la problemática en la que nos encontramos. De igual manera, le hacemos un llamado al Congreso de la República que entienda muy bien que hoy lo que le estamos diciendo es que estamos dispuestos a escalar la movilización hasta donde sea necesario para que se dé respuesta en este caso.
500.000 millones y 1 billón de pesos que ha anunciado el gobierno nacional, que realmente son otros 500.000 porque es a 2 años, no son suficientes, no solucionan el problema porque no van a la base presupuestal de las instituciones públicas colombianas. Por ende, nosotros no queremos plata para el ICETEX, estamos en contra de ese modelo de financiación contingente al ingreso. Entonces, todo aquello que sale por parte del gobierno, pues son paños de agua tibia que no estamos dispuestos a, por decir, recibir en este momento. Varias acciones seguirán y este 20 y 21 de octubre se sabrá si fueron escuchadas las peticiones o se continuará con el paro indefinido. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de John Alexander Gómez, secretario de Asuntos Pedagógicos de Educal. La Junta Nacional de FECODE, convocada para el día 18 de octubre, pues en horas de la mañana sesionó mirando cada uno de los puntos relacionados con este proyecto de ley 057 y los informes en torno a los avances de los acuerdos que se tienen firmados desde el 16 de junio del año 2017 para mirar efectivamente cuáles son las acciones que se deben emprender en este momento por parte de la federación a nivel nacional, incluso la posibilidad de un paro nacional del magisterio para que avance el cumplimiento de estos acuerdos y pues que sea efectivo ese retiro del proyecto de ley ya una vez anunciado por el gobierno nacional. Nosotros aspiramos que el conjunto de los 25 acuerdos firmados en el 2017 haya unos avances significativos, sobre todo en el tema presupuestal y financiero de la educación en el país, que se avance en una reforma constitucional de los artículos 356 y 357 para que haya una nueva fórmula que garantice los recursos cada vez en aumento para la financiación de la educación pública en nuestro país y obviamente en unidad con los demás sectores, porque recordemos que el Sistema General de Participaciones también financia lo que es la salud, el agua potable y el saneamiento básico en Colombia. También aspiramos a que salga en el corto plazo las resoluciones que convocan a la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstica formativa, a los cursos de quienes perdieron la evaluación diagnóstica formativa y que el 12% de quienes perdieron puedan aspirar a estos cursos para el ascenso. Asimismo, a que se expida el decreto de la unificación pedagógica que se debe empezar a pagar en el mes de diciembre con el 6%. También a que se inicie un debate con el Ministerio sobre los nuevos protocolos de la evaluación de desempeño. Ya se ha hablado de que se agende este tema en las reuniones que se están teniendo con el Ministerio y que se haya claridad en el tema del cumplimiento de los demás acuerdos, entre ellos el 3% que falta para el año 2019 de nivelación salarial y que se empiece también a generar un debate sobre nivelación salarial para los siguientes años que todavía no ha sido acordado. Entonces es un conjunto, todos los temas, obviamente no podemos dejar de lado la problemática en la prestación del servicio de salud a nivel nacional, que sigue siendo caótico, como lo hemos vivido en nuestro departamento con Cosmited y en toda la región del eje cafetero. Igualmente que se inicie el tema de la salud y la seguridad en el trabajo, que es la aplicación del decreto 1655 para todo el país, ya teniendo en cuenta que hasta el mes de diciembre deben estar implementados los sistemas de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Entonces estamos esperando que esta Junta Nacional tome las mejores decisiones y pues comunicaremos cuáles van a ser esas decisiones, si efectivamente vamos a llamar al paro nacional y en los términos que defina nuestra Junta Nacional. Finalmente queremos plantear que ya salió la resolución 16546 del Ministerio de Educación Nacional convocando al proceso de traslados ordinarios de docentes y directivos docentes en todo el país. Allí se fija el cronograma para
el proceso de traslados de cada una de las entidades territoriales. Hasta el 17 de octubre debía salir el acto administrativo de cada entidad territorial convocando el proceso de traslados ordinarios. Hasta el momento en que pudimos hacer la revisión, no se había expedido estos actos administrativos por parte de Caldas ni de Manizales. Aspiramos pues que prontamente salgan y que allí se pueda establecer en cada acto administrativo cuáles son las vacantes definitivas que existen en las entidades territoriales para los procesos de traslado. La difusión de estos actos administrativos debe darse entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre. La adición de vacantes, porque sabemos que a 30 de octubre hay unas vacantes, pero posteriormente las que se generen deben salir y adicionarse a la resolución entre el 1 y el 7 de noviembre, la inscripción a los procesos de traslados del 13 al 26 de noviembre, los seleccionados deben ser publicados entre el 10 y el 17 de diciembre y los actos administrativos de traslados deben ser publicados del 18 de diciembre hasta el 9 de enero. En estas resoluciones pues también debe ser claro el tema de los listados, cómo deben ser los listados de vacantes y los listados de admitidos, los requisitos que se deben tener para la inscripción, los criterios para priorizar y dar unos puntajes en estos procesos y obviamente las fechas que se tendrán de verificación de requisitos y de expedición de actos administrativos. Esto debe estar muy claro en esas resoluciones de convocatoria a traslados ordinarios. Queremos resaltar finalmente el tema de que a través de la gestión hecha por la Junta Directiva de Educal ante el Comité de Zonas de Difícil Acceso se haya logrado ampliar como fecha de entrega de documentos por parte de algunas instituciones educativas que no lo hicieron como debían hacerlo hasta el día 19 de octubre, de tal manera que logremos que para el próximo año no tengamos la problemática que tuvimos en este año 2018, que se quedaron instituciones educativas teniendo las condiciones, se quedaron por fuera de la resolución para hacer su reconocimiento de las bonificaciones de difícil acceso. Entonces esto pues ha sido importante por la gestión hecha por Educal y obviamente pues también la insistencia que tuvieron los maestros que por culpa de algunos directivos docentes iban a quedarse por fuera de este tema del reconocimiento de zonas de difícil acceso. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.